¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy especial porque tiene que ver con las funciones que hacen los tribunales laborales. Así como lo escuchan, tribunales laborales, que es el término correcto, que ha aceptado en la Constitución y que ha quedado también en la Ley Federal del Trabajo. Y para este tema contamos con un especialista en la materia, que es el licenciado José Moisés Bertis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, contador? Buenas tardes a todos. Pues sí, bien lo dices, ya está en la ley, ya está en la Constitución, ya está en todos lados, menos operando en todo el territorio del país. Vámonos por partes, ¿no? Pero sí, eso vamos a hablar de las funciones que están, casi son las mismas de las juntas, se han ampliado las facultades, pero precisamente para eso vamos a platicar, ¿no? Perfecto. Qué bueno, porque la idea es esa precisamente, toda vez que esta reforma ya se dio desde el año 2017. Es correcto. ¿Sí? ¿Por qué 2017 y no me estoy equivocando? No. Porque nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de 1917. Bueno, de esta que se reformó y que vino a crear los derechos sociales. Fíjate, desde 1917. 100 años después, o sea, 2017, el 24 de febrero, digo, lo cito porque es bueno para nuestros amigos que lo dicen, bueno, digo, de los pocos artículos que me tengo que aprender de memoria, ¿no? Pero son importantes. 24 de febrero de 2017 viene precisamente esa reforma en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Y en esa fracción 20 habla de esta situación, que cuando haya un conflicto laboral o haya diferencias entre patrón y trabajador, es ahí cuando van a tener que actuar los tribunales laborales. Entonces, esto nace precisamente ese cambio del que vamos a hablar el día de hoy, de decir, bueno, pues ahora quien va a atender estos asuntos son los tribunales laborales, porque antes de esa fecha, y bueno, salvo lo que ahorita tú estás comentando, lo tienen que atender ¿quiénes? Las juntas locales, juntas federales, ¿no? Y bueno, efectivamente, doy este preámbulo porque a final de cuentas, después de esa reforma del 24 de febrero de 2017, viene la reforma ya en la Ley Federal del Trabajo, en donde también se hace ese cambio, porque también se hablaba de las juntas local y federal. Y el 1 de mayo del 2019 es cuando se modifican la mayoría de los artículos en donde ya hacen referencia a los tribunales laborales, y no así ya a las juntas. Sin embargo, en este régimen de transición, que es bien importante, que es el que, pues yo digo, voy a invitar a Moy porque él es el que ha vivido, ¿verdad?, a nivel nacional, pues algunas experiencias, ¿verdad?, algunas experiencias donde sí ya está funcionando los tribunales laborales, o cómo está el estatus en general. Eso yo creo que es por lo que empezaríamos, y después ver qué funciones va a hacer cada tribunal. O sea, ya sea el federal, el tribunal federal, o el de las entidades federativas. No sé si por ahí empecemos. Sí, yo creo que como todo, en la vida es padre empezar con el tema histórico y el antecedente, pero pues bueno, no tenemos ni el tiempo suficiente para ello, ni creo que a nuestros amigos les interese mucho el tema histórico, aunque es muy importante conocerlo, ¿no? Claro. En 1917, en la Constitución, que nace después del movimiento armado revolucionario, se incorporan estos derechos sociales, como tú bien lo dices, a la Constitución. De hecho, se habla a nivel mundial como un tema muy importante en el que México es punta de lanza, en donde precisamente estos derechos sociales que principalmente identificamos como los derechos del trabajo y los derechos de la tenencia de la tierra, de los agricultores o como lo quieras llamar, se incorporan no solamente en leyes secundarias, sino en el texto de las constituciones. Por ahí algunos recelosos del derecho internacional te dirán que la Constitución de Weimar de Alemania de antes se incorporaron, pero la verdad es que fue nuestra Constitución precisamente cuando se reconocen o se incorporan estos derechos, ¿no? Hoy día se modifican, en el 2017 entran en vigencia el 1 de mayo del 19 a nivel nacional, pero precisamente en ese 2019 se establece la necesidad de que esta incorporación o esta aplicación
del nuevo régimen sea de forma paulatina a nivel nacional. Y es aquí donde encontramos 3 etapas, que ya alguna vez en algunas otras pláticas lo hemos tocado. Así es. ¿No? Entonces, pero básicamente, ¿cuáles son los cambios más trascendentes que para efecto de la plática del día de hoy debemos de comentar? Las juntas de conciliación y arbitraje dependían o dependen del Poder Ejecutivo, ya sea federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y a nivel local, pues a cada uno de los titulares de las entidades estatales, de los gobernadores, dependían esas juntas especiales locales. Hoy día ya no, sino que se establece el tema de la creación de tribunales laborales, la mayoría de ellos, según tengo entendido, porque no lo podría yo asegurar, conformados por al menos 2 jueces. Cada tribunal está establecido o se señalaron o existen 2 jueces que tienen sus diferentes ponencias y ellos resuelven. Y estos tribunales ya no pertenecen al Poder Ejecutivo, sino que se trasladan al Poder Judicial, como el resto de todas las autoridades que conocemos, juzgados o tribunales civiles, mercantiles, familiares, todos los demás pertenecen al Poder Judicial federal o estatal, según corresponda. Esa incorporación es muy importante porque se rompe un paradigma y se establecen nuevos criterios, se van a establecer nuevos criterios, se establecen nuevas jerarquizaciones en cuanto a esta circunstancia, aunque sigue el procedimiento laboral siendo biinstancial. Simplemente se resuelve en primera instancia y ahí directo nos vamos al amparo. No existen tribunales de segunda instancia como pueden ser tribunales unitarios o de apelación que existen en las otras materias. Aquí son biinstanciales, simplemente resuelve en primera instancia los tribunales y de ahí nos vamos a ir directamente al amparo. Aparte del traslado de estos tribunales a los poderes judiciales, amigos, es muy importante destacar la creación de centros de conciliación. Antes teníamos nada más las procuradurías de la defensa del trabajo y directamente las juntas. Tanto la procuraduría como las juntas tenían áreas de conciliación, te invitaban, te citaban para previamente tratar de resolver los conflictos, pero normalmente las demandas o ya estaban establecidas o ya estaban, interpuestas, o se tenían que interponer de forma inmediata porque se agotaba el término de prescripción. Hoy día ya no, se crea un procedimiento previo de conciliación que atienden o van a atender estos centros de conciliación, se interrumpe la prescripción, eso es muy importante que lo sepamos, y una vez que se agota esta conciliación, ya nos vamos a la demanda ante el tribunal que corresponda. Entonces, hoy día podemos hablar que de 2 autoridades que teníamos para resolver los conflictos laborales, tenemos que contar o contamos con 3. La propia Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que sigue haciendo su función y que yo creo que tiene que subsistir. O sea, no se quita. Porque sí, mucha gente pensaba que la Procuraduría también iba a desaparecer. Exacto. Yo pensaría y diría que no. Las Procuradurías, al menos en mi experiencia, que insistiría no de forma presuntuosa, pero ya tengo 26 años litigando en esta materia laboral, siempre ha jugado un papel muy importante y lo seguirá jugando. Siempre es una institución cuya objetivo es velar, dar asesoría, pero también defender los intereses de los trabajadores y de los sindicatos. Lo siguen haciendo, pero más allá de defender esos derechos de los trabajadores y los sindicatos, tienen una gran labor de contener un poco, en la medida de lo posible, los conflictos laborales, dar la debida asesoría con aras de conciliar los asuntos. Y la verdad es que yo he aprovechado siempre mucho esa función de la Procuraduría. La tomo, la agradezco y la verdad es que la reconozco ampliamente porque nos sirve. Y ahí en medio es donde entran los centros de conciliación, sea federal o sean estatales, en donde todos los trabajadores, previo a presentar su demanda, tienen que agotar su procedimiento previo de conciliación. Es decir, llegar al centro de conciliación y decir, yo tengo un conflicto, yo trabajador con mi patrón tengo un conflicto de lo que sea. ¿Y qué tengo para demandar? Es una condición obligatoria agotar esa conciliación. Hay excepciones,
pero son las menos. Son excepciones muy, muy marcadas que hablan de discriminación, de acoso, hostigamiento sexual y cosas, pudiéramos llamarle graves, determinaciones de beneficiarios por muerte, de algunos temas de seguridad social, algunos temas colectivos, de estatutos y más cosas, pero básicamente yo podría decir que de 100 asuntos, 95 tienen que solicitar su constancia de conciliación. Okay. Si no se logra la conciliación ante estos centros, nos vamos a ir directamente a la demanda ante estos tribunales laborales, cuyos requisitos de admisibilidad han cambiado. Sigue siendo prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. Se aumentaron algunas circunstancias. Básicamente, les puedo yo comentar, la demanda tiene que ir hoy día acompañada de las pruebas. ¿Sí? Si me permiten, muchos abogados, si me están viendo abogados, seguramente me van a cuestionar o a regañar o no van a estar de acuerdo conmigo. Creo yo que se hizo un pequeño híbrido entre el procedimiento laboral burocrático, federal burocrático, con los nuevos procedimientos de justicia civil o de procedimientos orales, penales, todo esto, en donde se trata, y ha estado funcionando hasta el día de hoy, de que los procedimientos sean más ágiles. Pero ahí vamos por etapas. Los primeros en entrar fueron 7 estados, en noviembre, el 3 de noviembre creo que entraron, a partir del 1 de noviembre, pero pues como son inhábiles el 1 y el 2, pues normalmente fueron hasta el 3, en 7 estados de la República, que básicamente es el Estado de México, Hidalgo, Durango, Tabasco, Chiapas. 3 de noviembre de 2019. Perdón, 2020, perdón. 2020. 2020. Esos fueron los primeros. Y como aquí pues, tenemos muy cerquita el Estado de México, es lo que más yo he conocido. Y adicionar a estos que yo les digo, San Luis Potosí, Durango, Hidalgo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Creo que esos fueron los primeros. En noviembre del 2021 entraron otros, creo que fueron otros 13 o 12 estados sí, más. Que habías dicho y algunos pidieron su prórroga, pidieron alguna prórroga porque no lo habían, todavía no estaban preparados. Entre ellos, pues bueno, podríamos destacar Baja California. Y la Ciudad de México. No, la Ciudad de México es hasta este año. ¿Sí? Y entraron otros estados, entró Campeche, creo que también Yucatán, algunos estados, unos pidieron prórroga. Y este año, el 1 de mayo de 2022, se suponía que iban a entrar el resto de las entidades federativas, incluida la Ciudad de México, pero una prórroga. Jalisco y Nuevo León, que pudiéramos, con todo respeto para todos, podríamos decir que somos los más voluminosos, los más grandes, a excepción del Estado de México, pero se pidió una prórroga y yo creo que hicieron muy bien en pedir la prórroga. Yo hasta la ampliaría otra vez. Para octubre, ¿no? Es para octubre, ¿no? Entonces se supone que en octubre ya todo el país tiene que estar funcionando bajo estas nuevas reglas. Y entonces sí, nuestra ley federal del trabajo que conocíamos, en donde todavía se habla de laudos, de juntas, de todo esto, la vamos a seguir usando porque las juntas no desaparecen del todo, van a seguir funcionando en tanto acaben con los juicios con los cuales concluyeron en sus respectivas etapas. Es decir, para explicarme lo más claro posible, la Junta del Estado de México, las juntas locales del Estado de México, dejaron de recibir demandas el último día hábil de octubre de 2020. Okay. A partir del primer día hábil de noviembre de 2020, ya las demandas y todos los procedimientos relacionados con los conflictos laborales ya tenían que ser turnados o dirigidos al Tribunal Estatal del Estado de México, dependiente del Poder Judicial del Estado de México. Okay. Entonces, la Junta, vamos a ponerle un número, la Junta Local del Estado de México, en todas sus locales, Texcoco, los Reyes La Paz, Tlalnepantla, Cuautitlán, Catepec, Toluca y todas las áreas por allá, también se quedaron, vamos a hablar de un número redondo, 10,000 asuntos vigentes que todavía no se resolvían para octubre del 2020. Esa junta va a subsistir hasta que acabe el último asunto que tenga vigente o que haya tenido vigente a octubre de 2020. Okay. Mientras no los acabe, la autoridad como tal va a subsistir, va a seguir trabajando y existiendo y dependiendo del Poder Ejecutivo del Estado de México. Así sea uno, no va a desaparecer como tal. Claro. Suponemos, todos los litigantes y todas las personas que nos dedicamos o tenemos algo que ver
con el derecho laboral en México, suponemos que conforme vayan avanzando las resoluciones de estas autoridades, de estas juntas locales, pues seguramente van a ir acabando con los asuntos y de 10,000 serán 9,000, espero yo que queden pues mucho menos y seguramente se van a ir haciendo más pequeñas las autoridades, ¿no? Van a ir desapareciendo gradualmente. Sí, fíjate que ahorita me quedé pensando algo, y perdón por la interrupción, No. pero la creo oportuna. Y ya hay manera de que yo, trabajador, que demandé a mi patrón, o patrón que en un dado momento quiera solicitar que se cambie digamos, el área competente para decir, oye, ya no quiero que me juzgue la Junta, quiero al tribunal. No se puede. Aquí hablamos de una competencia muy clara, que no se puede renunciar ni se puede escoger. Aquí es una competencia que lo dio el transcurso del tiempo, es decir, en el momento en que estuvimos, por ejemplo, ahí hay un cliente que tengo ahí en el despacho que tiene oficinas en la Ciudad de México y oficinas en el Estado de México. Dígase, ingenieros militares en la delegación, creo que es Miguel Hidalgo, si no me falla la memoria, sí. Y en Naucalpan, en Naucalpan, Estado de México, pegadito. en la avenida 1 de Mayo, la diferencia en distancia entre una oficina y otra, yo creo que debe ser de 1 kilómetro, o 1 kilómetro y cachito de metros, y de tiempo han de ser, en un día normal, sin tanto tráfico, han de ser 5 a máximo 10 minutos. Así pues es. bueno, los trabajadores que presten sus servicios en ingenieros militares, al día de hoy, si tienen una controversia, un conflicto con su patrón, tienen que demandarnos en la Junta Local de la Ciudad de México. Okay. No tienen que agotar procedimientos previos de conciliación, pueden ir directamente a la Procuraduría o a la Junta de Conciliación y Arbitraje. En cambio, si el trabajador está en las oficinas y prestó únicamente sus oficinas en el Estado de México, pueden optar exclusivamente por el tema de no pueden optar, tienen que demandar en el Tribunal Estatal del Estado de México y previamente tendrán que agotar su procedimiento de conciliación ante los centros de conciliación estatal que para efecto ya existen en el Estado de México. Hay excepciones, como todo, a esa pregunta específica que tú me haces. Por ejemplo, un trabajador que por las razones de sus funciones, lo más claro que podría ser un mensajero, un chofer, el chavo de sistemas o alguien así, que tenga que trasladarse de una oficina a otra. Es decir, que sí que esté contratado, vamos a ponerle, en la Ciudad de México y su contrato esté ahí, pero prestó sus servicios también en el Estado de México y hay forma de acreditarlo, puede optar él o puede él definir si se va a la Ciudad de México, Junta de Conciliación y Arbitraje, o irse al Estado de México, al Tribunal Laboral. Pero antes que se inicie... No, ya ahorita sí pero me refiero a la demanda, o sea, antes de que... Sí, o sea... mira, te lo voy a platicar. Un amigo mío acaba de tener un problema con una de las telefónicas más grandes que dominan el mercado de los celulares en México. Y él lo traen, lo contratan en Guadalajara, le piden que se venga al Estado de México, pero también muchos de los trámites por cuestiones de RH, de finanzas, las tenía que hacer él en la torre que está en Río Lerma y Mississippi, en la Ciudad de México. Entonces AT&T ya lo dije, perdón. La empresa se quiere excusar con el tema de la competencia. Dice, no, es Ciudad de México y tiene que ser Junta. Pues no, porque él también prestaba sus servicios en el Estado de México. Y la Ley Federal del Trabajo le da la opción al trabajador de escoger la competencia cuando los servicios se prestaron en diferentes entidades federativas. Aquí él puede escoger si se va en la competencia y autoridades del Estado de México o en la competencia de la Ciudad de México, ¿no? Okay. Inclusive pudiera optar por la competencia de Jalisco. Pero bueno, ahí en Jalisco también todavía no entra la reforma, entonces también todavía son juntas de conciliación y arbitraje. Perdón por el resbalón de la marca. Espero que no se haya problemas. Sí, pues creo que ha sido muy claro, está muy interesante este tema de cómo van a estar operando, y porque estamos en un proceso de transición y como bien dices, quizá dure todavía varios años, en donde van a seguir operando las juntas
y donde simultáneamente o híbrido, como dices, van a operar los tribunales. Pero creo que sí fuiste claro en decir los asuntos que ya tienen las juntas, los van a terminar las juntas, ¿no? Así es. Entonces, creo que con esta nueva modalidad de justicia laboral, creo que el objetivo, por lo que estaba escuchando, es principalmente que se concilie. ¿Sí? Que se concilie, no que realmente esto se lleve a un juicio, o sea, no que se judicialice, sino que se concilie, que se resuelva antes de llegar allá. Y como bien dijiste, si no hay una conciliación, definitivamente se va a tener que solicitar esa constancia de conciliación para o poder... Más bien de no conciliación para poder acudir a la demanda. Con las excepciones que dijiste. Entonces, ¿los juicios van a ser orales? ¿Van a ser escritos? Están en etapas y eso es algo que yo aplaudo mucho de la reforma. Sin hablar de procedimientos enteramente laborales, pues se tienen que iniciar con una demanda y así se establece en la ley. La fase escrita y luego viene la fase oral o la fase no escrita, en donde vienen los desahogos de las pruebas, y en los que yo he visto circunstancias distintas dependiendo ni siquiera la entidad, dependiendo del tribunal. Hay un tribunal en el Estado de México que yo le aplaudo mucho, que se establece o se autodenominó como un tribunal sin papeles. Entonces tú llegas, presentas tu demanda como trabajador, y son, pues, bueno, ahorita me acaba de llegar un juicio, una demanda que son cientos de hojas y son casi 400 fojas y más las pruebas. Entonces son más de 500 hojas. Una demanda laboral de Una demanda laboral, tamaño. sí, que el abogado se inspiró terriblemente y se aventó una demanda muy amplia. Copiado todos los artículos. Muy amplia, no sé, no quiero comentarlo así, pero bueno, es muy amplia. Sí. Pero tú llegas con tu demanda, sea una hoja o sean 500, ¿no? Y el Tribunal del Estado de México, del que te hablo, de forma muy, creo yo, responsable, muy organizada y muy buena, o sea, muy pausible, te recibe la demanda, la escanea las pruebas documentales y te regresa tu escrito inicial de demanda original. Tu carta poder, todo te lo escanea y se los regresa a las partes. Llega el patrón, presenta su contestación de demanda con sus pruebas, su poder, sus documentos de personalidad, los escanean y se los regresan. O sea, el tribunal se queda con los menos documentos posibles. Okay. ¿Sí? Y el expediente virtual siempre está escaneado en el sistema. Yo digo, pues, tú y yo, o sea, no estamos tan jóvenes, estamos acostumbrados a algo totalmente distinto, a ver los expedientotes. Yo hoy día, por ejemplo, mis hijos o los abogados muy jóvenes, cuando ven que saco mi agenda todavía donde yo escribo, pues se ríen. Sí, y me botanean y me... Que uses el celular. Sí, o sea, todo acá, papá. Y ni siquiera aquí. O sea, te hablan de la nube y de la tormenta. Y le digo, ¿y qué tal si un día hay tormenta y no puedo ver mis documentos en la nube? Entonces, pero son cosas que la tecnología te ofrece y que los vamos aprendiendo los que no somos tan duchos en este tema tecnológico, y lo vamos aprendiendo. Por ejemplo, la ley ya habla que estos tribunales laborales tienen que proporcionarle al trabajador un buzón electrónico. Y a ti como litigante te invitan para que generes un buzón también electrónico, que en el Estado de México es tu número de cédula, que es único o personal, y el dominio del Poder Judicial del Estado de México, y todas las notificaciones te las hacen ahí, lo cual está es muy práctico, muy padre. Se pueden ahorrar hojas, te ahorras mucho tiempo en el que el traslado de la notificación. Se establecen reglas específicas para esas notificaciones, en los que a mí me llega el correo hoy y me dicen, aquí está un acuerdo de tu asunto fulano de tal, y la ley dice que ese acuerdo se entenderá notificado a la parte 2 días después. Es decir, ganas tiempo en conocer el documento y en que empieza a surtir sus efectos para desahogar el término o lo que te den. O sea, a lo mejor me dicen, ¿qué crees? A tu demanda inicial, a tu contestación, le faltó esto.
te doy un término de 3, 5 días para que lo corrijas, me lo exhibas, pero como me lo notificaron hoy lunes 8 de agosto, pasaría hoy, martes, miércoles, y a partir del jueves empiezan a correr los 3 o 5 días que me dan, y entonces en vez de tener 5 días, pues ya tuve 7 u 8, ¿no? Que para la parte, a efectos de conseguir las cosas, o de simplemente a lo mejor pensar muy bien lo que vas a desahogar, pues ganas tiempo, y eso la verdad es que está funcionando excelentemente, no solamente en el Estado de México. En mi experiencia, Estado de México, Durango y San Luis Potosí. Ahí están funcionando muy adecuadamente. Baja California también muy adecuadamente. También creo que son las únicas 4 entidades del país que su servidor ha tenido ya contacto, mucho en el Estado de México, con estos nuevos procedimientos, y son cosas muy pausibles, ¿no? Por ejemplo, otro tribunal en el Estado de México no te regresa las cosas, ellos sí se quedan con los documentos, los escritos, pero cuando acaba el procedimiento, llegaste a un convenio, se dicta el laudo, lo que sea, te dicen, no se me vaya el LIC, ahorita le hacemos su acuerdo, y ellos escanean y te regresan tus documentos, tus pruebas en ese momento, y entonces su expediente se reduce a lo mínimo posible. Y la conciliación, que es lo que tú tocaste, perdón por tocar ese tema, pero creo que es importante. La conciliación está presente en todo momento. Eso es fabuloso para todo el mundo, para los trabajadores, para los sindicatos, para los patrones, hasta para la propia autoridad, evidentemente, porque pues, entre menos juicios, pues menos chamba, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, la conciliación está presente en todos lados, en la Procuraduría, en el Centro de Conciliación, pero también los jueces en el acuerdo te dicen, la conciliación es predominante en mi procedimiento. En cualquier momento pueden pedirme a mí que intervenga para efectos de conciliarlos. Afuera de los tribunales hay conciliadores que te están invitando, llega la audiencia preliminar, viene la audiencia de juicio, de desahogo de pruebas, y lo primerito que te dice el secretario auxiliar, el mismo juez, es cómo van con las pláticas conciliatorias. Ya vieron, y te ayudan, te auxilian en hacer las cuentas, porque como lo platicamos la otra vez, en estos temas laborales, para hacer cuantificaciones de indemnizaciones, de prestaciones, yo puedo, siempre les hago el reto, nunca lo he hecho, pero decirles, los que estemos sentados en la mesa, los que estemos discutiendo, abogados, administradores, contadores, lo que quieran, hagamos el ejercicio y vamos a hablar de la liquidación de Juan Pérez. Esta antigüedad, estas prestaciones, este salario, y les apuesto que es muy difícil que 2 personas en la mesa coincidamos con las mismas cuentas. Normalmente los cuantificamos de forma distinta o variamos en la interpretación de cómo calcular proporcionalmente un aguinaldo, una vacación, una prima vacacional, cuándo es con salario integrado, cuándo es con salario base, qué se cuenta para cada cosa, qué prestaciones o qué ingresos sí integran al salario y cuáles no. Entonces, el impulso y el apoyo que se le está dando a la conciliación es igual o mucho mejor o más insistente en los nuevos tribunales que en las o en las juntas de conciliación y arbitraje. Solamente yo te puedo decir, hay un juez o un par de jueces en el Estado de México con los cuales yo de plano no coincido, porque la presión, ahí no es que te inviten, te presionan a conciliar, es sí o sí conciliar. ¿Tiene algún plazo la duración de la conciliación? Ellos te hablan de una conciliación hasta antes de que se dicte el laudo, pero la verdad es que en la experiencia nos dicta que aún existiendo el laudo podemos conciliarlo y podemos celebrar un convenio para cumplimentar ese laudo. ¿Y la preconciliación sí tiene? Bueno, ¿sí ahí sí son 45 días. 45 días. Naturales. Ahí desde que inicia que el trabajador va y hace la solicitud de la conciliación, la autoridad, el Centro de Conciliación, tiene la obligación de concluir esas pláticas conciliatorias, ese procedimiento previo de conciliación en 45 días. Ok. No, pues mira, 45, 40. No, son 45. Sí, son 45 días. Okay. Sí, pues nos has ilustrado bastante bien de todo esto que, pues digo, para identificar a los tribunales, ¿no? Para identificar esos centros de conciliación. Nos dejas en claro que siguen las juntas, ¿no? Entonces es muy interesante. La Constitución habla de las leyes laborales. ¿Cuántas leyes laborales tenemos en México? Una ley federal del trabajo.
Se aplica de manera general. ¿Para apartado A como para apartado B? Para el apartado A es la Ley Federal del Trabajo. Ok. Y para el apartado B tenemos una ley federal burocrática o ley federal de los trabajadores, reglamentaria de los trabajadores al servicio del Estado, el apartado B, del 123. Tiene un nombre sototote, seguramente lo dije mal, pero todo el mundo lo conocemos como la ley burocrática. Y cada uno de los estados tiene su propia ley burocrática. Ok, pero ley laboral nada más existe una. Más, ley federal del trabajo es una sola. Okay. Ley laboral para los burócratas puede haber, no podría yo asegurarlo porque la verdad es que no tengo el dato preciso, pero seguramente existen 33, ¿no? Una en cada estado y bueno, más bien 32 porque una en cada estado y la federal que también aplica para la Ciudad de México. Ok, la que nosotros conocemos la mayoría es la Ley Federal del Trabajo. Así es, la que tiene 1006 artículos o 1006. Así es, sí, que incluso, digo, como un dato histórico, ahorita, al día de hoy, de 1970 al día de hoy, se tienen 40 reformas. Seguramente. 40 reformas a la Ley Federal del Trabajo. Digo, esto lo constato normalmente cada mes en la página de la Cámara de Diputados. Ahí bajas el sumario y en el sumario te dicen cuántas reformas ha tenido. Entonces, de 1970 al día de hoy, incluso hoy bajé el sumario, 40 reformas, ¿no? De 70 para acá, que podríamos hablar que es la ley vigente, aunque ya está muy parchada, pero sí. Así es, sí, y esa ley, pues digo, los cambios trascendentales, pues prácticamente es la reforma al 2012, ¿no? Sí. Y la reforma al 2019. El 19. Entonces, y bueno, pues esta del 21 que vino a cambiar también ahí. Que reglamentó cosas muy importantes, ¿no? Y servicios especializados y todo eso. Yo destacaría dos más, que es el tema de la subcontratación que atinadamente señalas, pero también es muy importante la incorporación de nuevas figuras a los trabajos especiales. En este caso, el trabajo a domicilio, a remoto o a distancia, que si bien existía en la Ley Federal del Trabajo, fue a ser más preciso. Sí. Que nos obligó. Es en 2012. Que nos obligó la pandemia. No, el trabajo a distancia, el home office o todo el teletrabajo. Todo este tema del teletrabajo es que se llama de distintas maneras, pero yo identificaría esas 4 reformas como las más trascendentes. Hay reformas más pequeñitas. Acuérdate, de 1931 que surge la primera Ley Federal del Trabajo al 70, las reformas fueron mínimas. En el 70 se le da un giro y se genera esta nueva Ley Federal del Trabajo que sufre 2 reformas importantes. En 1980 se habla de una, no fue tan grave, pero la del 2012, 19 y las que se dieron entre el 20 y 21 de estos 2 temas, yo creo que son trascendentales, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, ya haciendo ese histórico, digamos 2020-2021 es de las ya como que adecuar a la nueva modalidad, ¿no? Ejemplo, trabajadores del hogar. Así es. También hay una reforma de decir, oye, se reconocen todos los derechos sociales porque estaban así como que desamparados. O sea, no estaba claro en la ley, entre comillas, pero obvio que cualquier trabajador del hogar tenía todos los derechos como los demás trabajadores. Se les excluía el tema de la vivienda. De incorporarlos al régimen obligatorio del IMSS y todo este tema de la vivienda. Así es. La vivienda, PTU y Seguro Social. Es correcto. ¿Sí? A raíz de esa reforma, sigue exceptuado vivienda y PTU. Y la Seguridad Social, bueno, ya ahí está el programa piloto. O sea, la verdad es que sí hay que estar bien empapado. Bueno, yo que también ahí le intento ahora al derecho laboral, pues son muchos cambios, son muchas reformas y hay que tener la práctica de todo. O sea, a mí me toca registrar a trabajadores directamente en la plataforma, porque lo puedes hacer de manera presencial y también lo puedes hacer en línea, ¿no? O sea, cada mes tienes que registrar a esos trabajadores del hogar y aclaro, son trabajadores del hogar, no trabajadores domésticos, porque precisamente a eso se debió el cambio también, porque la palabra doméstico era una palabra discriminatoria. Sin embargo, también aclaro, ¿qué crees? Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue hablando de trabajadores, al día de hoy, trabajadores domésticos. Vamos. Bueno, mira, hay que entender, la verdad es que yo se lo digo con todo respeto y espero no ofender a nadie, ni jóvenes ni no tan jóvenes que puedan sentirse agraviados por ciertos términos que hace 100 años no eran ofensivos ni discriminatorios, simplemente que pasó el tiempo y pues siguieron conservándose en las leyes. Y sí, al de doméstico tiene que ser algo de domesticable, como si fuera un animal, pero pues bueno, todo el mundo sabíamos a qué se refería, pero bueno, no está de más la reforma, que bueno, que se aclaró,
y no pasa absolutamente No, nada. yo creo que a nuestros legisladores, la idea es también de que, digo, ¿cuánto tiempo no se llevan todos los legisladores en hablar de ese cambio importante a la ley del trabajo, de los trabajadores del hogar, quitar esa palabra doméstico, cuando estaba en la Constitución señalado? O sea, digo, si son legisladores, oye, pues de una vez aproveche y haz un cambio ahí, no les cuesta nada. No pasa nada. Digo, cámbialo y digo, esto no afecta en las relaciones laborales, en sus derechos de los trabajadores, a final de cuentas, llámale doméstico, llama trabajador del hogar, los derechos son los derechos. Así es. ¿No? Entonces, a final de cuentas, creo que estas reformas que han habido, digo, nada más así como un paréntesis de lo que ya platicamos ahorita, del teletrabajo, que también podemos decir que el teletrabajo, vamos, es algo muy complicado de implementar. Muy difícil. Por toda esa normatividad tan, pues vamos, exigible en todos los sentidos, ¿no? O sea, y tiene que repensarse. O sea, la verdad es que obviamente pues la pandemia nos agarró a todos desprevenidos, no pensamos que durara tanto y se legisló al vapor. Hay que decirlo como tal. Digo, que no se ofendan tampoco los diputados. La verdad es que se legisló al vapor y se hizo una mala pegote de las legislaciones que sí ya lo tenían contemplados en Sudamérica como Chile o Colombia, y aquí la mexicanizamos y salió. Qué bueno que salió. Se sentan las bases, pero también todas las cosas son perfectibles o susceptibles de revisar y acomodar lo que se tenga que acomodar, agregar lo que se tenga que agregar y sí aclarar o retirar las cosas que están de más, ¿no? Y las interpretaciones que se den. Un patrón me dice, oye, abogado, necesito que incorpores en una adenda este tema del pago adicional por electricidad e internet para la gente que ya va a estar en teletrabajo, ¿no? O en home office o como le quieras llamar. Sí. Ok. Entonces le mando mi proyecto y haz de cuenta un trabajador que ganaba 10,000 pesos al mes. Y le pongo, ¿cuánto le vas a pagar de cada de esos servicios de electricidad y de internet? Y me dice 1,000 pesos mensuales. Y dije, qué bien, ¿no? Qué dadivoso, patrón. Qué consciente, patrón. Televisión de Entonces cable. le mando y todo, la adenda ya con 12,000, bueno, 10,000 de sueldo, más esto, 12,000. Y me regresa bien enojado el correo. No, ¿cómo crees? Bájaselo a 8,000 y súbele 1,000 y 1,000 para que quede otra vez en los 10,000. Y le digo, no, señor patrón, de eso no se trata la reforma. No, es que también se van a ahorrar en camiones, en comida. Eso es otro boleto y no está contemplada en la reforma. Aquí se habla de aquellos trabajadores que tú los vas a ocupar desde un lugar distinto al de tu oficina, que no necesariamente tiene que ser la casa, el que se elija o el que se acuerde entre el patrón y el trabajador. Ese va a ser el lugar remoto, no oficina, en que se van a prestar las funciones. Y por ese gasto que haga el trabajador de su electricidad y de su internet, tú le tienes que dar algo adicional. Claro. No se habla o no se contempló que ese trabajador probablemente sí gaste menos. Gaste menos en transporte, seguramente, o en comida. Pero eso no se contempló, así que si ganaba 10,000, tú a los 10,000, ¿cuánto le vas a pagar adicional por los conceptos que acabamos de platicar? Claro. Entonces, vienen muchas cosas. Sí. Pero, adelante. Sí, yo decía, porque es algo como inoperable ahorita, en una situación en la que estamos, económica, porque pues, todos los requisitos que te piden, ¿no? Como patrón tienes que suministrarle todo el equipo, ¿sí? Y desde un buen escritorio, una buena silla ergonómica, pues un equipo dispositivo, ¿no? Con todos los aditamentos, o sea, las reglas que vienen ahí, todos los requisitos, o sea, digo, son difíciles de cumplir. Empezando por el espacio, o sea, las personas que van a trabajar en su casa, y ahorita lo quiero aprovechar, o sea, estamos comentando de algo, porque seguramente el día de mañana todo esto va a llegar a los tribunales. Claro. Por eso lo quiero hacer como parte de haciendo énfasis. ¿Por qué? Porque el tema es las funciones de los tribunales laborales, ¿verdad? Pero muchos de los asuntos que van a llegar a los tribunales laborales van a derivar de esas inconformidades, ¿no? Y ahí es donde quiero aprovechar también el espacio, porque ¿qué asuntos son los que tienen que ver los tribunales? O sea, pongo como ejemplo el caso de
las cuestiones colectivas, ¿no? Asuntos como temas de riesgos de trabajo, asuntos como temas del reglamento interior de trabajo. O sea, un reglamento interior de trabajo que esté mal formulado, que no se cumpla, seguramente va a llegar a los tribunales. Y los tribunales van a tener que resolver de ese asunto. A eso voy. ¿Cuántos asuntos pueden ser de los que le pueden llegar a los tribunales? Aquí la reforma también tiene esa bondad o ese trabajo bien hecho por parte del legislador, en el que se adelantó un poquito y previó todos estos temas. Okay. El Centro Federal de Conciliación se le puso un segundo apellido muy largo, así como de la Góngora y Pimentel de la Inmaculada. Acá es Centro Federal de Conciliación y de Registro Sindical, colectivo, de contratos colectivos. O sea, ese Centro Federal le dieron un poder tan grande, unas atribuciones tan grandes en temas colectivos, que como que todavía no se ha dimensionado. Y no se ha dimensionado porque todo lo que se supondría que ya debieron de haber hecho, no se ha hecho. Y se dan prórrogas, y se dan prórrogas, y se dan prórrogas, y no lo han hecho. Tantito que no lo hacen los sindicatos y tantito que la autoridad, Secretaría del Trabajo o Centro Federal, no se han animado a deber, ahora sí decirle, pues ahora sí te doy la ultimísima prórroga y aquel sindicato que no actualice o verifique sus contratos colectivos, los voy a dar de baja. Pero no lo hacen porque el poder de los sindicatos, la verdad es que es muy fuerte. Y se hablan de números. Ahorita no recuerdo el número exacto. ¿Tú eres abogado de un sindicato? De algunos sindicatos los asesoro. La verdad es que yo no litigo colectivo. La verdad es que no tengo ni corazón ni estómago por estos temas colectivos, y la verdad es que prefiero dárselos a un compañero del despacho. Eres asesor. Sí, yo los asesoro mucho, pero no entro al tema específicamente. Pero sí me hablan de, haz de cuenta que si fueran 1000 contratos colectivos a nivel nacional, que no son 1000, son muchísimos más, no se han legitimado, no se han tenido su sellito, su palomita por parte del área correspondiente de este nuevo Centro Federal de Conciliación y de Registro Sindical. Y es todo un proceso. Ajá, sí, es un proceso. El que se acaba de legitimar es digamos, de lo que me enteré, ¿no? El contrato colectivo de Pemex. Apenas lo acaban el mes pasado. Por ejemplo, todas esas entidades grandes, la UNAM, Pemex, CFE, lo acaban de hacer hace reciente. Así es. Y fue un proceso no fácil, pero eso están hablando porque esos sindicatos son muy activos, son reales, tienen un aparato de representación o de asesoría jurídica real y bueno, pero si tú hablas de sindicatos más pequeños o que andan por otros temas no muy legales, pues la verdad es que no lo están haciendo. Y precisamente este amigo de una central obrera, una confederación obrera, me dice, pues de 1000 se han legitimado 100, faltan 900. O sea, y la prórroga se suponía que se ha venido y que en teoría, no, ahora sí para el 2020, no, ahora sí para el 2021, y ahorita pues creo que ya está, ni pusieron fecha porque de plano no están respondiendo como ellos esperaban los sindicatos, a pesar de los apercibimientos en caso de no hacer esa legitimación. Entonces, están ahí, el Centro Federal, todo a nivel nacional lo va a ver el Centro Federal de Registro Sindical, y se crean para estos efectos tribunales colectivos federales, colectivos y colectivos que van a ver esos temas específicamente colectivos. Es decir, o sea, la cancelación de un registro sindical, a final de cuentas, si hay una inconformidad de todo eso, se va a tener que ir a los tribunales. A un tribunal colectivo. Mira, pues prácticamente es todo, ¿no? O sea, algunos abogados a lo mejor me van a cuestionar y no van a estar de acuerdo conmigo. Es lo mismo, pero le pusieron nuevos nombres y están aparentemente más organizados, ¿no? Cuando existían las juntas, o en donde existen las juntas, dentro de esas juntas, las juntas especiales veían los conflictos individuales, y existía la Secretaría de Asuntos Colectivos, la Secretaría de Registro, la Secretaría de Huelgas. Entonces, no era una junta, era una secretaría especial, pero esa secretaría tenía habilitadas mesas de trabajo y ahí veía los conflictos y ahí levantaba las audiencias. Entonces, hoy día desaparecen esas juntas, desaparecen sus secretarías correspondientes, pero se crean tribunales laborales de asuntos individuales
tribunales laborales de asuntos colectivos. ¿Vale? Ok. Entonces ahí es donde van a tener que acudir. Y los tribunales laborales de asuntos individuales pues van a resolver todos los demás controversias, desde el reclamo de prestaciones, de escalafón o por cuestiones de separaciones. No, huelgas, esos van a los colectivos. Ah, ok. Esos van a los colectivos. Entonces, todos los temas que el trabajador en lo individual vea, un reclamo de una prestación de horas extras, un reclamo de prestación de un aguinaldo mal pagado, una reclamación de cualquier condición de trabajo que no individual, se cumpla. que no sea colectiva. Así es que Sí, no si sea es colectiva. colectiva, existen los tribunales colectivos específicos, especiales, que van a resolver estas controversias. Y todos estos ¿Es a lo que se le llama tribunales federales? ¿O? son los federales Los colectivos. ¿Sale? Colectivos. Entonces, pero aquí, ojo, la conciliación va a estar presente también con ellos. Porque muchos decían, oye, ya no vamos a poder conciliar en los tribunales. Sí, lo vamos a hacer. Evidentemente, no es lo mismo, pero sí, en el ámbito federal, con ciertas dependencias, la conciliación casi no se da. En Pemex, en CFE, en la UNAM, en todas estas corporaciones, organismos públicos, grandototes, casi no hay conciliación. Es muy rara. Pero en los asuntos individuales, contra la gasolinera de aquí de la esquina, contra la escuela que está aquí a la vuelta de las oficinas, todas estas entidades privadas más pequeñas, pues es más factible. ¿Por qué? Pues porque quien decide pues es el que tiene su dinero, ¿no? En cambio, los organismos, pues como no es lana de los funcionarios, difícilmente se negocia, o existen organismos de contención o de regulación de esas conciliaciones, porque también se puede prestar a malas interpretaciones, ¿no? O sea, no es muy fácil para un abogado de Pemex o de CFE o de la UNAM lograr un acuerdo. ¿Por qué? Porque luego se le cuestiona, ¿y por qué lo arreglas? ¿No? Entonces interviene el órgano interno de control o Contraloría, y en las empresas, pues no, aquí el jefe o el dueño de la empresa es el que decide si me conviene o no me conviene arreglarme, ¿no? Claro. Y ahí la conciliación va a ser algo muy, muy importante, ¿no? Muy importante, básica, yo creo, para este nuevo sistema laboral que vamos a tener vigente a partir de octubre, ahora sí, ya en todo el país. La Ciudad de México acaba de expedir su reglamento orgánico, reglamento, no recuerdo qué sea, de su centro de conciliación. ¿Qué problemas están teniendo los estados? Y va a tener la Ciudad de México, y va a tener Nuevo León. Nuevo León va un poquito más adelante porque creó una ciudad judicial, Jalisco, la infraestructura, la capacitación, el personal suficiente y capacitado. Entonces, no va a estar fácil, ¿no? Yo ya lo he identificado. O sea, cuando perdón, en el Estado de México cayeron las primeras demandas, yo no tuve una demanda ni en noviembre ni en diciembre, pero los primeros días de enero presenté una demanda. La resolví en marzo. Rapidísimo. Fueron, notificaron, todo casi como dice la ley, en los términos que dice. A las 24 horas ya estaba turnado, a los 5 días ya estaba notificado el patrón. El patrón tuvo que contestar en 15 días. Vino y nos arreglamos. En 2 meses, Hoy día ya no pasa eso. Porque pues, empezaron con 200 juicios, ahorita ya tienen 2,000. Entonces ya los tiempos no les están dando. Y no hay el número de personas para poder... No hay ni los tribunales ni las instalaciones. Por ejemplo, te platico. En Naucalpan, en el mismo Tlalnepantla también, que son los que más voy yo, hay 2 salas orales. De esas bonitas, como casi como las de Estados Unidos. Pero no son iguales. Pero muy similares, donde hay estrados, cámaras por todos lados. Muy bonitas. Hay 2. Pero ¿qué crees? Para el tribunal laboral solamente está habilitada una. A veces le prestan la otra el tribunal civil o familiar que tienen. Entonces los comparten esa segunda sala, y entonces si señalas 8 audiencias preliminares o de juicio en un día, pues no les da. Entonces ya se están enfrentando a la falta de infraestructura. ¿Vale? Entonces, pues, normal, normalísimo. Están haciendo ¿Esos juicios su mejor van a ser esfuerzo. Abiertos al público también? Sí, tú puedes ir y pedir o preguntarle al juez y decirle, anunciarme, oiga, yo no tengo nada que ver aquí, soy contador, pero quiero ver esto. Nada ni nadie te podría impedir que presencias la
la audiencia. Yo te puedo platicar, ese juicio que metí yo en enero del 21, perdón. ¿En dónde lo metiste, perdón? En el Estado de México, en Tlalnepantla. Okay. Estuvo muy simpático para mí, con todo respeto lo digo para los jueces del Estado de México. Yo sí vi mucha gente, pero vi gente muy bien vestida y muy serios. El público que estaba en esa audiencia preliminar, mía, la primera, eran jueces de otros tribunales que estaban viendo cómo se desarrollaba la audiencia. Estaban aprendiendo, como nosotros también estamos aprendiendo. Porque en la pandemia, con todas estas modificaciones, yo me la pasé leyendo. Pero no es lo mismo que leas a que ya desarrolles la audiencia, ¿no? O el procedimiento. Todos vamos a aprender, todos. Nosotros, ellos. Y todo lo que venga, ¿no? Y todo lo que venga. Y interpretaciones erróneas, como por ejemplo, que cierto tribunal decía, no, te falta la constancia. Tú demandaste a el Patito SADCB y al dueño A de Patito, a uno de los socios. Y eso, fuiste al centro de conciliación y pediste tu constancia, y como no hubo arreglo, te dieron tu constancia por la empresa Patito SADCB y por Pancho López. Y luego el abogado dijo, no, también me faltó el otro socio, que es Lupe García. Y llegabas y presentabas la demanda y el tribunal te decía, no, porque me falta la constancia de no conciliación por Lupe. Entonces, te archivo el expediente y vete otra vez al centro de conciliación. No. Y yo a mí me pasó. Y le dije, estás mal, no me lo archives. Ponlo en stand-by, ahí en pausa. Mándame a conseguir, porque esa es tu obligación. La ley dice que el tribunal te ayudará, parte trabajadora, a subsanar cualquier error, omisión, irregularidad o falta de documento para que el procedimiento siga. No habla, ni siquiera le da la facultad al juez de poder archivar en esa instancia un juicio laboral. En los nuevos tribunales. Y hoy día ya está resuelto por jurisprudencia. Ahí sí se resolvió rapidísimo. ¿Por qué? Porque fue un tema de inicio de juicio. La forma de cuantificar los salarios que se estableció en el 2012, nos tardamos 5 o 6 años para ver a qué se referían con intereses compuestos. El 2% sobre la base de 15 días capitalizables al pago, perdón, así dice la ley. Nos tardamos casi 6 años. Salió la jurisprudencia que, a ver, no se compliquen, esto es así. Casi 6 años. Aquí no, afortunadamente no, fue un año en donde les dijeron a todos los tribunales estatales, no puedes archivar las demandas por falta de un documento, por falta de una irregularidad, una omisión. Tienes que inclusive ayudarle al trabajador a subsanar esa irregularidad. Ya, ahí vamos trabajando. No, pues qué bien. La verdad, vamos muy bien. Qué padre que tú estás en ese tipo de actividad. Es una experiencia nueva, nueva en esta parte laboral, ¿no? Porque pues, vamos en los otros asuntos civiles, mercantiles, todo eso, bueno, pues ya también se tiene una tradición. Así es. Bueno, pues no sé si pudiéramos contestarles ahí algunas preguntas a nuestros amigos. Mario Raúl nos comenta ahí, una persona física que está peleando sus derechos de seguridad social, que Nacional Monte de Piedad dejó de pagar 7 años y es patrón, el expatrón, me imagino, se lleva 10 años alargando el asunto. ¿Por qué se hace un proceso tan largo si ese tipo de derechos no prescriben? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Bueno, yo aquí, yo le diría a Mario Raúl, pues según, ¿no? Así que dependiendo de qué está hablando específicamente, pero bueno, estaría yo entendiendo. ¿Está peleando sus derechos de seguridad social? De seguridad social o simplemente que sería que una empresa, que de aportaciones. Pues no sé exactamente. Bueno, Nacional Monte de Piedad es un... pues no es una dependencia pública, pero sí rige o sí se llevan sus asuntos en la Junta Federal. Por ejemplo, por el tema de ciertos, como el préstamo trae aparejado intereses y trae un tema ahí como asimilable a una institución de crédito, cosas por el estilo, sí es del ámbito federal. Pero aquí a mí me gustaría saber si hubo una separación o no, o simplemente se dejaron de pagar los temas de seguridad social y eso es lo único que demandó. 10 años, pues sí, me suena muchísimo.
¿Qué se puede hacer? Cuando habla del expatrón, pues quiere decir que ya terminó esa relación. Que terminó aparentemente. Entonces, si ya ganó y está en la ejecución o inclusive estando en el propio procedimiento y lo único que queda por pagar son los derechos, el pago de cuotas y regularización en la seguridad social y ya está en ejecución, yo sí le recomendaría a Mario Raúl o a quien tenga el problema que le diga a su abogado que explore la posibilidad de un amparo indirecto que agilice esta ejecución. Okay. En donde si se lo conceden en los términos que normalmente lo están haciendo, o sea, los juzgados de distrito que ven estos amparos indirectos tienen una visión ya más clara en el tema de decir, ya no estamos resolviendo un juicio, estamos viendo ya que se cumplimenten los derechos que ya fueron determinados válidos o a favor del trabajador, los cuales pues se deben de cumplir lo antes posible. Porque por ahí decía un gran filósofo jurista que no hay nada más parecido a la injusticia que la justicia tardía, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que ganes un juicio si después te tardas tantos años en que te lo paguen, ¿no? Y no solamente que te paguen una indemnización, un salario caído, una prestación. Es muy importante las aportaciones de seguridad social, porque a lo mejor ese trabajador ya está en la parte final de su vida laboral y quiere o busca la jubilación, y si no se la pagan, pues es un derecho que le corresponde, y sobre todo si ya lo ganó. Si ya lo ganó. No es fácil, porque luego las mismas instituciones de seguridad social también ponen piedritas en el asunto. Te digo porque yo lo he visto en algunos temas con la universidad, que la universidad le dice, oye, ¿cuánto te debo de este trabajador que ya me ganó? Fueron X número de años en los que estuvo fuera, y el ISSSTE te dice, sí, pero déjame hacer el cálculo actuarial porque depende con qué salario, en qué año, y no está fácil hacer el cálculo. Sí. Tú como contador seguramente lo sabes. Entonces, luego se tardan, pero así como que 10 años, pues sí está medio tardado, ¿no? Pero bueno, sí puede explorar la posibilidad de un amparo indirecto. Ok. Bueno, también tenemos aquí a Fernando Contreras, que nos pregunta... según en el estado de, nos hace el comentario, según en el estado de Veracruz se tienen solo 3 meses para demandar reinstalación o finiquito de acuerdo a la ley por despido injustificado. ¿Qué pasa si ya pasó ese tiempo y ya no se pudo demandar? Me llama mucho la atención. Es por trabajador de gobierno. Sí, ok. Entonces ahí ya creo que se aclaró. El término de 3 meses, nunca lo había escuchado yo. Creo que nunca he demandado un tema o nunca he visto un tema de un trabajador burócrata del estado de Veracruz. Pero, por ejemplo, sí existe la posibilidad. La regla general te dicta que en el apartado A, Ley Federal del Trabajo, son 2 meses por despido para demandar tu reinstalación o tu indemnización. En la Ley Burocrática Federal son 4 meses. Se amplía el término. Pero, por ejemplo, en la Ley Burocrática del Estado de México también son 2 meses. He visto innumerables asuntos que a los abogados que no se ponen a estudiar, que dicen, es del Estado de México, pero es también tribunal estatal, o sea, burócrata del Estado. 4 meses. Y cuando llega la demanda le dicen, ¿qué crees? Se te pasó porque aquí en el Estado de México son 2, de acuerdo a la ley burocrática. Supongo que aquí nuestro amigo que habla de Veracruz, también la ley burocrática del Estado de Veracruz establece ese término de 3 meses. Y yo le comento a Fernando Contreras que en honor a la verdad y a la justicia, si ya se le pasaron los 3 meses y no demandó, no es que no pueda demandar, puede demandar, pero seguramente le van a resolver que su derecho ya prescribió. Puede demandar respecto a las acciones por despido injustificado, es decir, la reinstalación o la indemnización. Puede demandar seguramente prestaciones que le deban, reinstalación, aguinaldo, vacaciones prevacacional, tiempo extraordinario, bonos, vales, todo lo demás. Ahí normalmente, eso es una regla, la prescripción es de 1 año, casi en todo el país, para todo el resto que no tenga las excepciones. Pero habrá que ver. Pero sí, no es tanto que ya no se pueda demandar, lo puede demandar, pero seguramente su acción respecto a la reinstalación ya está prescrita. Perfecto. Bueno, muy buena pregunta, porque aprovechamos para que nos ilustraras de que se manejan las diferentes leyes, diferentes plazos de la prescripción. Ojo. Ahí muy buena pregunta. Marco Antonio Aguirre nos dice, buenas tardes, se presentó a la Junta de Jalapa, Veracruz, una demanda por un despido injustificado. Esto fue en el año 2020. Hasta ahorita la Junta no ha podido notificarle a la empresa
que yo como trabajador presenté una demanda. Mi pregunta es, ¿pierdo mi derecho como trabajador a que se me liquide por el tiempo que ya pasó? No lo has perdido, Marco Antonio, al contrario. Bueno, no es que al contrario, simplemente pues ahí algo seguramente está pasando por la falta del emplazamiento de ese patrón, pero no pierdes tus derechos, se están acumulando pues ya no salarios caídos al 100%, pero sí intereses que contempla el artículo 48. Esto fue en 2020. No nos habla de qué mes, pero creo que Veracruz entró al nuevo sistema hasta el 21, entonces seguramente todavía es con la ley antes de la reforma, antes del nuevo sistema. Entonces la Junta de Conciliación y Arbitraje, el día de mañana que logres emplazar y ganar tu juicio, el tiempo transcurrido sí corre un poquito en perjuicio de él, porque por el primer año solamente tendrá derecho a sus salarios caídos al 100%. A partir del mes 13 sí se ve golpeado el monto del salario caído, porque pierde un valor de hasta un 70%, ¿no? Ahora. Pero sí, no pierdes tu derecho al tema de la reinstalación o indemnización que haya sido cualquiera que haya sido la acción que hayas intentado, Marco Antonio. Bien, no sé si tengamos por ahí alguna otra pregunta. Bueno, pues quiere decir que nadie nos está viendo. No, sí hay bastantes. Bueno, ahí a nuestro amigo de Jalapa, nada más que le puede hablar con su abogado, y hay varias formas para notificarle, inclusive de pedirle a la Junta que lo autorice a él como trabajador y o a su abogado para que acompañen al actuario a notificar a la empresa, ¿no? Y notificarlo o promover por ahí también un amparo indirecto, ¿no? Pero bueno. Sí, fíjate que en estos temas, o sea, creo que en esta materia, sobre todo en la laboral, a veces la audiencia que tenemos, pues digo, como que no quiere escuchar esto de los tribunales laborales, ¿no? O sea, pues ahí están, y es lo que va a estar. Nos da miedo y digo, no, tenemos que estar abiertos a saber qué es lo que hacen. Por eso el tema era, ¿qué funciones van a hacer los tribunales laborales? Que digo, pues muchas gracias, licenciado, porque ya nos ilustraste de que a final de cuentas sus funciones es hacer justicia. Así es, van a resolver las controversias de la forma más correcta, justa o legal. Usted, cada quien que le ponga el adjetivo calificativo que quiera, de esas controversias y laborales. Yo sí creo en esa justicia, porque más si va a ser en un juicio oral, creo que ahí te conduces con la verdad. Los apercibimientos son distintos. Estamos viendo ciertas reacciones de los jueces, unas muy bravas, muy temerarias, y otras muy correctas, creo yo. La verdad es que aquel abogado que se dedique a hacer, vamos a hacer prácticas poco leales o legales, va a tener problemas, O sea, claro. Sobre todo yo vi ya en el Estado de México, se hizo muy famosa una resolución de una juez, creo que era federal, allá en el Estado de México, que le puso una multa de 60,000 pesos al abogado por andar mintiendo e incrementando el salario. Porque hay una tesis inclusive que decía, no es creíble, con todo respeto para los trabajadores del ramo, que un chofer, no de transporte federal, que luego los traileros o los de autobuses ganan un poquito más, un poquito más, pero un chofer, vamos a ponerle normal, gane 50,000 pesos mensuales. No es creíble, ¿no? Claro. Que un ayudante general gane 50,000 pesos. Entonces, a ese abogado, yo no lo conocía, no lo conozco, pero que en teoría en Toluca es muy famosón porque infla sus demandas o incrementa el salario que realmente tenía, le pusieron una multa. Okay. La juez lo multó por mentir, por faltar a la verdad en su demanda. Porque la ley lo contempla. Así es. Sí, imponerle sanciones. Claro, faculta a los jueces. Son responsables. Sí, la ley a los jueces les da muchas facultades. Muchas facultades. Y, por ejemplo, para el otro lado, también un juez, creo que fue acá en Naucalpan, le puso una multa al abogado y al patrón por utilizar documentos, no dicen si fue renuncia, contrato, lo que fue, documentos alterados. Y utiliza la frase notoriamente alterados, ¿no? Okay. Entonces, y le pusieron una multa de 10,000 pesos. En un par Eso de lo podemos considerar como una función, bueno, más que una función, una facultad, ¿no? Correctiva para
eliminar los malos vicios. Yo la verdad es que estoy muy esperanzado, muy animado por esta reforma, ¿no? Creo que va a ser para bien. Va a ser para bien. Pero, por ejemplo, en un par de grupos a los cuales yo pertenezco de abogados, sí, todo el mundo celebró las multas. Y yo les dije, ojo, no hay que celebrar porque nos podemos ver en esa situación. O nos vamos a tener que ver en la necesidad de instrumentar documentos instrumentos previos en donde yo digo, hago la demanda conforme a la información que el trabajador me dé. Ahí es más fácil que yo le diga al trabajador, tú firma tu demanda y la metemos ahí. Y si tú me dijiste que ganabas 10,000 pesos y no los ganabas, pues es tu problema. ¿Y a los trabajadores un juez le puede multar? Sí, también. Es muy difícil, pero también eso para los que llevamos patrones. Decir, esta contestación es conforme a los documentos, instrucciones, información que me dio mi patrón. Pero entonces yo ya me voy a conflictuar con mi patrón porque le voy a pedir que me firme un documento en el que me diga que me dio una renuncia en tal característica, un contrato así asado, o que me diga, no ganaba eso y después resulte que sí. Ahorita me acaba de pasar en un juicio también en el Estado de México. Me dice, yo a ese trabajador no lo conozco, era una trabajadora, es una trabajadora, no la conozco, bla, 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 bla. La dio de alta en el Seguro Social. Órale. Es algo contradictorio. No, pues en perjuicio de él, pero si el día de mañana me dice, tú tuviste la culpa, pues ¿qué me dijiste tú que no la habías dado de alta, que nunca la contrataste, que no hay recibos, que no había nada? Y resulta que la diste de alta en el Seguro Social. Pero bueno, ¿vale? Perfecto, ¿no? Pues es que es muy interesante todo este tema. Digo, por ahí nos hacen unas preguntas adicionales. Dice, falleció un trabajador, Max José, falleció un trabajador hace 2 años de enfermedad general. No tiene mamá, ni la esposa, ni hijos. Me imagino que ni cónyuge, ¿no? Y una hermana solicita la liquidación. ¿Sí procede? Bueno, ahí no hay una liquidación. Ahí hay un derecho a recibir el pago de prestaciones que el trabajador devengó y a lo mejor alguna prestación, una gratificación que exista por la muerte. Claro. ¿Sí? En muchos lugares sí existe y el artículo 501 establece quién tiene derecho a ese pago, pago de marcha que le llamamos ayuda para gastos de función, pero por ejemplo ese trabajador sí generó seguramente parte proporcional de aguinaldo, vacaciones prevacacional, al menos. Sí. Y lo puede solicitar la hermana siempre y cuando, porque está contemplado dentro de esos beneficiarios del artículo 501, pero siempre y cuando acredite que dependía económicamente de ese trabajador. Así es. ¿No? Sí, o que la había tenido registrada también como beneficiaria, porque acuérdate hay muchas formas de acreditar. Sí, hay muchas formas, sí, porque acuérdate que una de las reformas fue designa a los beneficiarios, que no necesariamente necesitan ser tus familiares. Como requisito en el contrato, los contratos, ¿no? Así es. Entonces, si tú designas a la prima, al tío, que es el que te cuidó, lo que tú quieras, ese va a ser el beneficiario y como ya está sentado en un contrato ya es más fácil. Por eso la importancia de, en un contrato, designa a tus beneficiarios en qué porcentaje, qué parentesco, su CURP, todo, para que sea más fácil, ¿no? Yo he visto casos un poquito extremos en el que se les deja a las parejas teniendo familia. He visto que se les deja a amigos teniendo familia o padres. Sí. He visto que se les deja inclusive a cuidadores. Por ahí una maestra le dejó o lo designó beneficiario a la persona que lo auxilió, chofer, era su todo. Ese cuate le ayudaba en todo porque la maestra ya no se podía valer por sí misma al 100%, entonces le ayudaba en todo este cuate y a él lo designó beneficiario. Y después vinieron por ahí algunos sobrinos que le salieron a reclamar estos y se armó pues, un rollo, ¿no? Claro. Una buen litigio. Afortunadamente, fue un presidente de la Junta, de una Junta Federal, sentó a los sobrinos y a esta persona, trabajador de la difunta profesora, y llegaron a un arreglo en hacer un convenio para que se repartiera en partes iguales es lo que se le debía. Pues es bien importante, licenciado, porque mira, la verdad que no tenemos esa cultura de decir, bueno, oye, pues mira, en caso de que pase esto, ¿qué crees que tú eres beneficiario? ¿No? A mí el otro día mi hija me dio la noticia, papá, te tengo una buena noticia, eres beneficiario del 50% de mis afores.
Dice, solamente cuando me muera, algo así. Le digo, hija, aquí le mando un saludo muy grande. Pero a final de cuentas, le dije, hija, pues dámelo por papel. O sea, usted me está diciendo de palabra que soy beneficiario de un 50%, ¿no? Lo mismo que al rato cambio de opinión. Claro. Por eso a lo mejor me dice, pues no te lo doy porque al rato puedo cambiar de opinión. Te portas mal y te quito ese 50%, ¿eh? Y es válido. Porque en esa cuenta que se aperturó en la Afore, pues vamos, ahí también te piden que designes beneficiarios, que pueden ser diferentes de los de una liquidación, ¿no? O sea, es un tema muy amplio, muy bonito. Yo creo que por el tiempo que dura este programa, a ver si tenemos otra charla, licenciado, porque pues es muy interesante todo lo que nos has platicado y todo lo que has vivido, ¿no? Y de cada tema, pues tú sabes que hay un buen, ¿no? O sea, hoy hablamos de esas funciones, que creo que sí se cumplió con ese objetivo de las que hacen los tribunales laborales, pero van a seguir dándose casos. Yo creo que para octubre me gustaría, independientemente de que haya otra charla antes, de que nos reunamos para ver en ese momento. Ahora sí, ya estamos, todos estamos bajo las mismas reglas. Así es. Y de ahí, pues retroalimentar y decir, bueno, pues ahora hay que prepararse con esto. O sea, cómo se está llevando, cómo se va a llevar a cabo, qué requisitos, etcétera, ¿no? Si quieres, hacemos esa plática con nuestros amigos y a lo mejor cambiamos un poquito la dinámica de esta charla, un poquito informal que siempre tenemos, pero muy formal en cuanto a la información. Así es. A lo mejor hacemos la plática empezando un poquito más como si fuera clase y decirle, estos son los procedimientos que ven estos tribunales, exacto, estos son los procedimientos que ven estos tribunales, sin ánimo de quererlos aburrir ni de llenarlos de información, claro, que pudiera resultar a lo mejor poco entendible para nuestros amigos que nos escuchan, pero sí a lo mejor para dejarlo bien clarito, cuáles son los procedimientos que va a haber cada tribunal, cuáles son los casos de excepción del centro de conciliación y cómo van los sindicatos con sus contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo con la legitimación que se supone que ya deberían de estar funcionando. Yo, por ejemplo, tengo un dato muy, muy alentador del Centro de Conciliación del Estado de México, cuya subdirectora es una muy buena amiga mía, que ella fue procuradora, empezó desde abajo en la Procuraduría, y ahorita ya es subdirectora de conciliación de asuntos individuales, y me mostró unos números, no me dio la autorización para presentarlos así de forma clara. Me dice que más adelante, porque todavía no se presentan en el informe correspondiente, pero la verdad es que 2020 y 2021 están arrojando números muy buenos en el Estado de México en cuanto a números arreglados, de asuntos arreglados y de prestaciones o indemnizaciones pagadas a los trabajadores. Es decir, el Centro de Conciliación en el Estado de México, en números, está funcionando muy bien. Qué bueno, es buena noticia. Es muy buena noticia. Porque sí que nuevo... Para todos, Sí, claro, o sea, para todo el país, incluso, estos factores patrimoniales que son la empresa, el trabajador, que a final de cuentas, pues de ahí dependemos todos, ¿no? Así es. Y bueno, pues, licenciado, te agradezco mucho, la verdad, tu tiempo, tus conocimientos, el esfuerzo que también haces, porque pues siempre ustedes tienen muchísimo trabajo. Y más hoy que nos llovió, entonces por eso empezamos un poquito tarde. Es culpa mía. Pero bueno, no, nada que agradecer, contador. Tú sabes que con ustedes estamos aquí disponibles. Nada más es cuestión de ajustar agenda, ajustar temas. Y para nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Así es. Hacemos el compromiso para octubre, para una vez que ya esté este nuevo sistema laboral en todo el país, retomar este programa o o hacemos título. Algo antes, mira, para comprometerlo, a ver si en una de esas hacemos una charla. Hay programas que tenemos aquí en los foros en donde nos podemos sentar y ir ahí sí apoyándonos con la computadora. Ándale. Para saber cuáles son esos requisitos, porque sería más provechoso. Okay. ¿No? Y seguramente la gente que nos está viendo, pues hay muchos de recursos humanos y que de una u otra forma sí van a querer saber cómo esa guía paso a paso de cómo se inicia una demanda y los procedimientos, etcétera. Estaría súper interesante, ¿no? Así es. Porque es conforme al nuevo sistema de justicia laboral. Por ejemplo, hay un procedimiento, nada más, y con eso acabo, procedimiento, sí, porque muchos abogados me decían, ¿para qué? O sea, ¿por qué dividirlo el juicio ordinario en etapas? ¿Por qué un procedimiento de embargo y ejecución? Le digo porque hoy día ya se prevé que el convenio que celebraste en el centro de conciliación lo puedas ejecutar directamente ante el tribunal a través de ese procedimiento especial de ejecución y embargo. Por eso.
Ok. Bueno, ya ves, como no, o sea, no lo inventaron por inventarse 9 procedimientos. Todos tienen una razón de ser. Perfecto. ¿Sale? Perfecto, pues muchísimas gracias. A tus órdenes, contadores. Saludos a todos. Hasta luego, amigos.